6:43, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos para hablar de un tema sumamente importante. Tiene que ver con la educación intercultural bilingüe, ¿no? Hablar de rostro humano, digamos, en las políticas del Estado, no solamente para cumplir con los derechos fundamentales o otorgar los servicios básicos, hablar de educación, salud, bueno, alimentación, los programas sociales para aquellos que lo necesiten. Hablar de inclusión es hablar de una política educativa que no sea necesariamente, o sea, que sea igual para todos, quiero decir, pero que respetando los orígenes de los peruanos, muchos peruanos nativos a los cuales se les educaba solamente en español y no su lengua, nos generaba doble problema. Primero, que no aprendan igual. Segundo, que no valoremos, ¿no? Estos orígenes y esta iniciativa cultural que cualquier Estado se debe de jactar de cumplir. Ahora, en América Latina, ojo, igual nuestro país ha sido reconocido, porque en los últimos años sí se ha avanzado en la implementación de esta educación intercultural bilingüe, al desarrollar varios ejes destinados a las escuelas, ¿no?, que brinden un servicio de calidad a los estudiantes. Aquí estamos hablando del enfoque desde las comunidades, digamos, y que puedan aprender en las dos lenguas, sino también en que el resto de los chicos, ¿no?, de los peruanos en las diferentes regiones también tengan la posibilidad de, por ejemplo, aprender el quechua. Nos acompaña Elena Burga, ella es directora general de Educación Básica Alternativa e Intercultural Bilingüe. Bienvenida, Elena. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto ya se estaba avanzando, pero hoy, digamos, con este decreto supremo se oficializa, se le da más rango, un mayor peso y la posibilidad de que se continúe, pero que se le dé mayor relevancia y se le dé presupuesto, sobre todo, y se cumpla además, ¿no? Así es. Efectivamente, en nuestro país ya desde hace 3-4 décadas que existe una política de educación intercultural bilingüe, pero ha sido muy poco lo que desde el Estado se ha ofrecido como servicio de este tipo de educación, ¿no? Se han dado muchas experiencias en el Perú, pero más desde la sociedad civil. La cooperación internacional ha ayudado muchísimo en la educación de pueblos indígenas. Las mismas organizaciones indígenas han desarrollado proyectos educativos, pero el Estado no había estado asumiendo el rol que le tocaba. Creo que ya en los últimos años hemos empezado como Estado, como país, en particular el Ministerio de Educación, a ofrecer el servicio de educación intercultural bilingüe. Y lo que hemos conseguido, digamos, lo que estamos logrando con este decreto supremo que aprueba esta política, es que hemos actualizado una política de Estado que va más allá de los últimos 5 años, que debe garantizar la continuidad de la atención, por un lado, a los niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios, pueblos indígenas, a una educación pertinente y de calidad, pero también una educación intercultural para todo el país, ¿no? Para todos los niños, niñas de zonas urbanas, de población castellano hablante, que tiene que conocer lo que es el Perú, que la cantidad de pueblos que tenemos, las diversas culturas y lenguas, y valorarlas, pero además también, como tú decías hace un momento, la educación intercultural incluye para los no indígenas también la posibilidad de aprender una lengua originaria, ¿no?, como segunda lengua. En momentos en que se habla de inclusión, ¿no?, esa es la exclusión en la cual vivíamos, ¿no? Ahora se ha atrasado y este gobierno, y hay que reconocer siempre las cosas que se hacen bien cuando se critica lo que está mal, pero cuando se hacen bien las cosas hay que decirlo. Hoy en día se ha registrado estos peruanos olvidados, que ha sido un primer paso. ¿Para qué? Para que luego lleguen los programas sociales, para que luego se sepa qué está pasando, por ejemplo, con las lenguas nativas, o qué está pasando con la educación, a quiénes llega, a quién nos llega, la deserción dónde está, hablando de educación concretamente, pero hablando de política social, por ejemplo, ¿no? El hecho de que un quechohablante pueda tener acceso a un abogado y en un proceso judicial, por dar un ejemplo, donde se hable su lengua, ¿no? Así es. Una cosa que tenemos que tener claros todos los peruanos y peruanas es que este es un derecho, ¿no? No es un favor que le estamos haciendo a los niños y a los adultos de estos pueblos originarios que son parte de nuestro país, sino que es un derecho. Todo niño, niña, en cualquier lugar del mundo debe tener una educación en su lengua materna. Y en el caso de los niños de pueblos indígenas, además de su lengua materna, que es una lengua originaria, deben aprender el castellano. Pero también tiene que haber un tema cultural, y es el respeto y la valoración por sus códigos culturales, ¿no? Esta educación que estamos trabajando y que poco a poco vamos llegando a cada vez más escuelas. Estamos hablando de 21.000 escuelas que atienden a niños de pueblos originarios.
y que en este momento, por ejemplo, tenemos el 60% de maestros bilingües que sí hablan la lengua de los niños, pero hay un 40%, por ejemplo, de niños que van a la escuela y que no tienen un maestro que pueda hablarles en su idioma. Pero son de la zona, eso es lo extraño. O sea, ¿qué cosa no hablan bien? ¿El español de pronto? O sea, los maestros que van por ejemplo, en el caso Urarina, el caso de los niños secoyas, que son niños que desde que nacen hablan secoya y hablan solo Urarina, y van a la escuela y ahí deberían tener un maestro Urarina, que hable Urarina y un maestro secoya, pero no hay. Tenemos, esas son, por ejemplo, 2 lenguas, 2 pueblos indígenas con los que no contamos con maestros formados en educación intercultural bilingüe y que vayan a enseñar a esas escuelas, ¿no? Entonces van profesores castellano hablantes de las zonas urbanas o rurales castellano hablantes. Perfecto. Y que no se comunican, no se entienden con los niños. Ahí ha habido una brecha, entonces, no se ha formado maestros. Así es. Una de las principales limitaciones y déficits que tenemos en la educación peruana es que nos faltan maestros bilingües que hablen todas las 47 lenguas que tenemos en nuestro país. O las 40, porque hay 40 donde hay niños en escuelas. Hay 7 lenguas que ya no hay niños, que solamente hay menos de 10 hablantes y que ya no tenemos escuelas que atiendan a estos niños. Y, y además se va perdiendo. Y se van a ir perdiendo otras si no tenemos este tipo de políticas públicas, que esta es solamente para la escuela, ¿no? Pero también se ha aprobado también las políticas públicas con enfoque intercultural en el Ministerio de Cultura. Esas son las cosas que tienen que ayudar y que no pueden parar, ¿no? Porque si no se retrocede. Así es. Y además hay que hablar de derecho, claro, muchos dirán, pero suficiente, ya bastante es con que cuenten con educación, ¿no? Un momentito, porque está demostrado que el mayor rendimiento de estos niños es en su lengua nativa. Todo el mundo aprende mejor cuando te enseñan en tu lengua materna y de acuerdo a tu cultura, pero igual puedes aprender una segunda lengua y también una lengua extranjera como el inglés en la secundaria. Sí, está previsto también para los niños de escuelas indígenas. Ahora, ¿cuáles son las zonas, para no hablar de regiones, porque ya sabemos, ¿no? Reitero que importante es primero hacer el mapeo y conocer primero dónde está la exclusión, digamos. ¿Cuáles son las zonas en las cuales se ha dado mayor énfasis, ¿no? Yo imagino que está desde adentro hacia afuera, ¿no? Sí, en realidad casi en todas las regiones del Perú, en 21 regiones hay escuelas bilingües, es decir, escuelas que atienden a niños que hablan una lengua originaria. Pero hay, digamos que 11, 12 regiones que tienen el mayor número de población con lengua originaria. Y en las zonas rurales, ¿no? Y son mayoritariamente en zonas rurales, pero también tenemos niños migrantes que habitan en grandes centros poblados, y que, por ejemplo, acá en Lima, en Cantagallo, están los niños shipibos y que tienen una escuela bilingüe en zona urbana, ¿no? Igual tenemos varias zonas periurbanas de varias regiones del Perú, donde tienes bolsones de población que habla una lengua originaria y que también requieren educación intercultural bilingüe. Pero efectivamente la mayoría está en las zonas rurales y son las zonas más alejadas también, de menor acceso de muchos servicios. Eso complejiza la atención, la llevada del servicio educativo, pero justamente el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo enorme por llevar cada vez con mayor calidad, además, estos servicios a las zonas rurales, a las zonas indígenas, y hemos trabajado, por ejemplo, ya materiales en 22 lenguas originarias. Eso es lo que yo le iba a consultar ya para ir finalizando, porque hasta hace 10 años, de pronto menos, ¿no? Primero era muy difícil el tema de los textos, ¿no? Escolares. No llegaban o llegaban ya a mitad de año. Bueno, todavía tenemos ese problema. Todavía ese problema, pero antes eran antes era mayor. Meses, ¿no? Ahora cada vez llegan más pronto. Y hay estos textos en estas lenguas, ¿no? Nativas, ¿no? Por ejemplo, esto sí es algo más nuevo. Antes habían materiales en quechua, en aymara y en 2 o 3 lenguas amazónicas. Y no para todos los grados y todas las áreas, solamente para algunos grados, primer y segundo grado. En este momento tenemos para 22 lenguas. Eso está bueno. Y es, perdón, la curiosidad que me quedaba también, es la misma currícula, todo es igual. Exacto, pero no es una traducción de los materiales en castellano, eso también hay que tomar en cuenta. Los cuadernos, los materiales ahuajún están hechos con textos de la cultura ahuajún. Perfecto. Los ejercicios para desarrollar las competencias son similares, o sea, todos apuntan a las mismas competencias, pero los ejercicios de matemática, de comunicación,
educación están hechos de acuerdo a los textos de lectura que están basados en su cultura, claro. Y también hay conocimientos obviamente de otras culturas y otros tipos de textos, pero hay todo un trabajo de acercamiento muy fuerte a la cultura y también a introducir otros elementos culturales, ¿no? Con mucho respeto. Entonces, los materiales en cada lengua también reflejan la cultura de cada pueblo originario, y pero efectivamente, como tú señalas, todos apuntan a lograr competencias comunes a cualquier niño o niña del Perú. O sea, los niños shipibo, los niños quechuas, los niños ayánicas deben lograr al final de la primaria y al final de la secundaria las mismas competencias que un niño de Lima. Lo que cambia es la manera como se aprende, la forma como se llega, claro, y los materiales para que son más para pertinentes, que se entienda, ¿no? Y para que se asimile, ¿no? Pero las competencias, los aprendizajes son los mismos. Son los mismos, Más correcto. Última consulta y a manera de reflexión, ¿no? ¿Qué debería ser el próximo gobierno? Afortunadamente, creo yo, es una opinión personal, que Pedro Pablo Kuczynski ha tenido la extraordinaria visión de darle continuidad al sector, ¿no? Con el ministro Jaime Saavedra. Así es que por ese lado está garantizado, digamos, en esta primera etapa. Ojalá que se quede más tiempo. Pero ¿qué es lo primero que debería hacer el gobierno? Porque aquí no solamente hablamos de educación, hablamos de inclusión, ¿no? De otras carteras. Así es. ¿Qué debería hacer? En realidad se ha hecho un buen avance efectivamente en la atención a los pueblos indígenas en varios sectores, en educación muy fuerte. Pero como usted también señalaba, necesitamos darle mayor rapidez a esto. O sea, son décadas de exclusión que tenemos que ponernos al día como país. Entonces, es necesario que aceleremos la mejora de los servicios, la llegada de los servicios. Nosotros necesitamos formar maestros bilingües mucho más rápido, ¿no? Necesitamos obviamente mayor presupuesto, hay que avanzar mayor presupuesto. Los materiales sí se han hecho con cierta rapidez, la verdad que hemos batido un récord histórico, pero aún así se necesitan materiales, por ejemplo, digitales, en lenguas originales. El que no entra a las TICs, las lenguas tienen que entrar a las tecnologías educativas en lenguas originales. Bueno, lo importante es que hay la voluntad política y se está avanzando a partir de... pensamos que sí vamos a seguir avanzando. Gracias, muy amable, Elena. Gracias, ha sido un gusto y felicitaciones al Ministerio de Educación por trabajar en estas iniciativas. Elena Burga, Directora General de Educación Básica Alternativa e Intercultural Bilingüe. Pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.